لانیان. Muy buenas tardes, Betty. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Kiki, hola José, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Transcurrida la primera semana del año en Armenia, un tanto calma podemos decir, ya que les vamos a contar a nuestros oyentes que usualmente se declaran vacaciones después del Año Nuevo. Desde hace un tiempo solían ser alrededor de 10 días de feriado en Armenia, es decir, hasta el 8 de enero, pero en los últimos años el gobierno ha estipulado solamente vacaciones hasta el 3 de enero. De todas formas, las cosas recién van arrancando de a poco y Armenia desde sus diferentes sectores se va posicionando en esta carrera que va a ser el 2024. Como sabemos, y de todas formas lo vamos a repetir, que haya comenzado un nuevo año no quiere decir que el capítulo de Artsakh se haya cerrado, o al menos no va a ser así desde este espacio de Audición Gomidas, donde vamos a tratar de mantener este tema en la agenda, a pesar de que por ahí ya no forme parte de la mayoría de los medios internacionales ni tampoco armenios. Esta semana se han difundido números más actualizados de las consecuencias del plan de limpieza étnica de Azerbaiyán en Artsakh y fueron publicados por el jefe de la comisión, el Comité de Investigación de Armenia, quien informó que como resultado del último ataque de Azerbaiyán contra Artsakh, murieron 223 personas, 25 de ellas civiles, 5 de los cuales eran niños. Y también se ha registrado un número de 244 heridos, ¿no? Dentro de los heridos también tenemos civiles, en este caso 76 civiles, un número realmente muy alto, y entre ellos 10 menores. Por otro lado, lamentablemente aún hay desaparecidos de estos ataques y su número es de 20, de los cuales 5 son civiles. Y a su vez también se han registrado más de 24 casos de falta de respeto a los cadáveres o, podemos decirle, manipulación de los cuerpos en forma de burla una vez que han sido asesinados. 24 casos son los registrados. También durante la evacuación forzosa murieron personas en el trayecto, nosotros lo habíamos comentado aquí, y se registraron muertes también poco después de su llegada, por diferentes motivos, sea físicos o también por la presión psicológica que significó esta evacuación forzosa. Según el jefe del Comité de Investigación, más de 70 personas murieron en el camino. Recordemos que fue realmente inhumano el tema de la evacuación, ¿no? Hubo casos de hasta 40 horas para recorrer unos pocos kilómetros que cruza, para hacer el cruce desde Artsakh hacia Goris, ¿no? Realmente una gran cantidad de horas que, por supuesto, especialmente para las personas mayores o que sufren enfermedades crónicas, ha sido realmente fulminante. También han arrojado números sobre los prisioneros de guerra, un tema que es medio confuso en cifras, ya que nunca se sabe cuál es el número cierto, ¿no? Y en la mayoría de los casos los números registrados oficialmente no coinciden con los que otras partes, otros sectores dicen tener pruebas de que determinada persona está detenida en Bakú. En esta oportunidad, el jefe del Comité de Investigación informó que actualmente hay 23 prisioneros armenios que son los confirmados que están detenidos en Azerbaiyán. Aunque hay datos reales de la desaparición forzada de 32 personas tras
la guerra de los 44 días. También señalo que hay decisiones sobre la aplicación de medidas provisionales por parte de lo que sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra 22 de ellos, ¿no?, de estas desapariciones. Pero Azerbaiyán niega el hecho de la desaparición forzada de estas personas. Y en cuanto a las negociaciones en torno al proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, esta semana el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, manifestó que Estados Unidos seguirá haciendo esfuerzos diplomáticos, seguirá trabajando para normalizar las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, y agregó que Rusia no va a impedir que ellos lleven adelante este proceso. Justamente dijo esto, hizo referencia a Rusia respondiendo las declaraciones que las autoridades rusas hicieron en torno a que los estados no deberían interferir en el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Como lo dijimos a lo largo del año pasado, Rusia siente un cierto monopolio en ser mediador de este conflicto y no le simpatiza para nada que hayan diferentes intermediarios representantes de Occidente, ¿no?, sea Estados Unidos o la Unión Europea. Y en cuanto a una reunión prevista por el secretario de Estado de Estados Unidos en Washington entre los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán, Miller dijo que se va a anunciar cuándo va a ser esta reunión, cuando se defina una fecha concreta. Así que, por supuesto, desde este espacio también vamos a actualizar a nuestros oyentes en torno a una fecha de una próxima reunión tripartita. Por otro lado, tenemos otra noticia que también fue bastante confusa y en la que unos se echan la culpa a los otros, y consiste en los mensajes televisados de Año Nuevo por parte de las autoridades. En Armenia, cuando son exactamente las 0 horas del nuevo año, los canales de televisión transmiten el mensaje del primer ministro o el presidente en años anteriores y del católicos Karekin II. Lo que pasó este año fue que el mensaje de Nikol Pashinyan fue transmitido en la televisión pública, pero no así el de Karekin II. Luego de que diferentes sectores plantearon su descontento en torno a esto, responsabilizando a la televisión pública de no querer transmitir el mensaje del patriarca armenio, la televisión pública emitió un comunicado diciendo que en realidad fue la Santa Sede de Echmiadzin quien no cedió los derechos de autor de esta grabación para que sea transmitida por el canal. Entre las cosas más importantes para que sepamos de lo que dijo en el mensaje, lo que planteó Karekin II, fue que vivimos un año difícil. Como armenios, también hizo referencia a la ocupación y a la despoblación de Artsaj, a la situación grave que está viviendo Armenia, entre otros temas. Como justificativo, la televisión pública dijo que no existe ninguna regulación legislativa, ninguna ley sobre la transmisión de mensajes de Año Nuevo en Armenia, por lo que cada cadena de televisión decide por sí misma cuándo y en qué orden transmitir los mensajes, y terminó su mensaje diciendo que, considerando toda la reacción pública, porque hubo sectores que realmente plantearon, ¿no?, que estaban muy disconformes con que el mensaje de Karekin II no haya sido transmitido. Entonces propusieron resolver este tema en el ámbito legislativo y plantearon que esperan que este incidente no afecte en la cooperación y las relaciones de la televisión pública con Echmiadzin. Tengamos en cuenta que la relación de la Iglesia Apostólica Armenia
ha sido muy crítica, ¿no?, con el gobierno de Pashinyan, especialmente cuando se reconoció a Artsaj como parte de la integridad territorial de Azerbaiyán. Aunque también podemos decir que desde un comienzo estas relaciones han sido ásperas, ¿no? Por ejemplo, desde el arranque de este gobierno, cuando plantearon una especie de reforma educativa, el gobierno de Pashinyan había propuesto sacar la materia de religión armenia de las currículas de los colegios, ¿no? O sea, esta relación áspera viene ya desde hace un tiempo, y también podemos decir que el gobierno de Nikol Pashinyan es reacia a por ahí, la intromisión de la Iglesia en ámbitos políticos, ¿no?, en todo lo que supone la esfera política. Y por otro lado también vamos a comentar algunos puntos que dijo el primer ministro Nikol Pashinyan en su mensaje. En primer término, agradeció a todas las personas que trabajan, que crean y que pagan los impuestos según la ley, ya que con esos ingresos estatales también se pudo asistir las necesidades básicas de los refugiados de Artsaj. También pidió disculpas a los ciudadanos de Armenia y de Artsaj por el dolor que han vivido en los últimos años, y dijo que estas disculpas no eran porque él haya cometido algún delito con ellos o haya olvidado su responsabilidad o cualquier obligación, ¿no?, hacia los ciudadanos, sino porque él sabe cómo se sienten y porque él siente lo mismo. Realmente ha sido bastante interesante el discurso, por si lo quieren analizar, por ahí puedan encontrar algunas cuestiones, ¿no?, de manipulación. Y bueno, esto que les mencionaba en un comienzo del agradecimiento a todas las personas que trabajan y pagan impuestos, es realmente uno de los ejes de los últimos discursos, ¿no?, del primer ministro, que prioriza esto, ¿no?, el hecho de la responsabilidad que tiene el ciudadano de contribuir con el Estado. Y ya que hablamos de él, ¿no?, del primer ministro, vamos a pasar también a una de las noticias que se convirtió en una de las más trascendentales de la semana en Armenia, y consiste en el resultado de algunas visitas a colegios que hizo Pashinyan en estos últimos días, acompañado de una delegación encabezada también por la ministra de Educación y otros funcionarios. ¿Qué pasó en estas visitas a establecimientos educativos, especialmente en las regiones de Lori y de Armavir? Durante la visita a colegios en los que también se estaban construyendo gimnasios y salones de actos, el primer ministro controló, supervisó, o al menos eso es lo que se mostraba en los videos que más tarde fueron muy viralizados, diferentes partes de las obras, ¿no?, en las que él, hacía un recorrido, por ejemplo, en canchas, haciendo control de los percheros, de las duchas, de los vestuarios, y se mostró el primer ministro bastante disconforme con la performance de estas obras, porque dijo que tenía deficiencias. Luego de las visitas, justamente confirmó que no había quedado conforme con el funcionamiento de las cosas en estas obras, y en una sesión de gobierno dijo que, por ejemplo, tocaba una percha y se caía, que en todos lados goteaba agua y cuestiones similares. También mencionó que todos estos gastos de estas obras se habían hecho desde el presupuesto público, ¿no?, naturalmente. Y como punto final de esto, terminó echando a varios funcionarios. ¿Quiénes eran estos funcionarios? Primero fue el director general de Desarrollo Urbano, luego fue el gobernador de Lori y luego el gobernador de Armavir. O sea, por el momento sabemos de 3 funcionarios que fueron desvinculados a partir de estas visitas a los colegios que hizo el primer ministro esta semana. Sinceramente no se conocen bien las intenciones, ¿no?, de toda esta movida. Tal vez fue para mostrar que él está presente incluso en las cuestiones
por ahí menores, como la canilla del baño de un gimnasio de una escuela, o tal vez quería realmente desvincular de sus cargos a estos funcionarios públicos, o tal vez fueron otros motivos que nosotros desconocemos. La cuestión es que esto pareció raro, es extraño para muchos, y veremos si tendrá continuidad esto de las visitas a los colegios en obras. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestro reporte recordando que ayer se celebró la Navidad armenia, el 6 de enero, y esta gran festividad se festejó en todas las iglesias armenias, en muchos casos con danzas típicas y también, por supuesto, con la misa tradicional. Podemos decir que de esta forma en Armenia, o en la iglesia armenia, se inicia las festividades religiosas del año y también se cierra la época de fiestas de fin de año en Armenia. Así que de esta forma damos por cerrado nuestro reporte semanal, prometiendo más actualizaciones el próximo domingo. Muchas gracias Betty, como siempre muy completo y claro tu resumen semanal. Nos estaremos viendo el próximo domingo. Que tengas un lindo arranque de semana. Un beso grande. Feliz semana para todos. Chau, chau.